Eh, ¿Saben ustedes si hay alguna persona interesada en coger la concesión del bar de los Riegos actualmente? Sí, han llamado personas preguntando por el bar. Ujú. Y a estas personas que están preguntando, ¿se les está dando toda la información, facilidades bueno, llegó a mis oídos que se está poniendo ciertos inconvenientes? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué hay? ¿Cómo está? No sé, que me informen un poco, porque... Está la licitación abierta y se da toda la información que es necesaria para poder presentarse a la licitación. No sé a qué inconvenientes se refiere usted. Es abierto y no existe nada por el estilo de que la información es pública, o sea que no se pone ningún inconveniente al mismo. Vale, gracias. Otra pregunta. Observo que hace tiempo que se están realizando obras en la reguera. Bueno, pues están ensanchando alguna calzada, veo que están poniendo señales verticales, entre ellas la última vi que señalizaba hacia Argüelles, alguna empresa uribense, pero no veo que se señalice un centro escolar que lleva años ahí, que es una reivindicación, que los vecinos están preocupados que un día haya un accidente por la afluencia de alumnado que hay a diario. No veo que haya ninguna señalización de que hay un centro escolar. No veo ningún paso de cebra donde puedan pasar los escolares. Eh, Hay una curva peligrosa, hay mucha afluencia de coches por el cuartel militar, ahora camiones pesados. Entonces, no entiendo cómo se puede estar arreglando esa zona y no se tiene para nada en cuenta un centro escolar, con la cantidad de afluencia de alumnado que hay. Entonces, ruego, por favor, se revise lo que se está haciendo, se señalice que hay un centro escolar y se vele por la seguridad del alumnado, bueno, que no es poco. Y transmito una preocupación de los vecinos de la Reguera, que tienen miedo que un día haya un accidente. Bueno, pues como ya sabe, llevamos en tramitación junto con carreteras la reordenación del tráfico de toda esa zona. Todavía esta semana han venido desde la consejería para hacer el levantamiento de las actas de expropiación y habrá una reordenación del tráfico. Como sabe, ya lo comentó Pelayo Suárez, el concejal de Seguridad Ciudadana, habrá una glorieta, varios pasos de peatones y el ensanche del vial. Pero esto ya es de hace, ya lleva un par de años trabajándose en ello. Fíjate, pero me está diciendo usted que se lleva un par de años trabajando en ello. Me está diciendo usted que a futuro se van a poner pasos de cebra. Yo ya he visto que se han remodelado muchas cosas, ya he visto que se han puesto señales verticales y que todavía no sé, no hay una señalización que indique que hay un centro escolar, ni un paso de cebra para que ese alumnado, no sé exactamente cuántos años lleva funcionando este centro escolar, pero lleva muchos años. Entonces, no sé, me Es parece que increíble que me hable usted de que a futuro, de que está previsto, vamos a que haya un accidente. es el proyecto de la Casa Glorieta, que me imagino que lo conoce porque bueno, ya Sí, hemos sí, estado por supuesto. hablando de ello y hay que considerar también que esa carretera no es propia del municipio, sino que es de carreteras. Todo ese proceso de reforma de la zona viene de reforma, me refiero a la ordenanza del tráfico, de los pasos para peatones y seguridad, está en un proyecto ya específico. Y no hablo de futuro, hablo de que toda esta semana ya se han firmado los actos de expropiación para reordenar toda esa zona. Y yo no le hablo de grandes obras ni de la Casa Rotonda, le hablo de poner un paso de cebra y una señalización vertical. Veo que se están haciendo muchas remodelaciones y eso todavía, independientemente de obras mayores, me parece que después eso ya está bien, que se estén haciendo arreglos y mejoras y que no se pueda poner ni siquiera un paso de cebra y una señalización vertical. Pero rogaría que aceleren no las obras mayores, sino lo mínimo para que no haya un accidente. Eh, Como ya he dicho, se trabajó en ello y tendrá su fruto, pues creemos que a principios de finales de junio que empezará con las obras.
Bien, gracias. En otro orden de cosas, vamos a ver, me llegan muchas quejas, yo creo que esto ya salió también además en comisiones y plenos en varias ocasiones, sobre la normativa de las mascotas, el cumplimiento de normativa en Ureña. Pues los vecinos siguen quejándose que los perros andan sueltos, por qué no se hace cumplir la normativa, por qué no se sanciona, cómo tienen ustedes previsto o ya, o sea, no vemos que mejore esta situación. El tema de las mascotas sueltas por Ureña, sobre todo en ciertas zonas. Pues habrá que trabajar e incidir sobre lo que nos convenga y así se lo haré llegar al concejal de Seguridad Ciudadana por ese temor de la población. Lo que pasa es que es una queja reiterada ya de hace tiempo y veo que no toma ninguna medida. Entonces, no sé, ¿qué le respondo yo a los vecinos que me digan, bueno, preguntaste por esto y qué te dicen? Y bueno, que lo siguen ustedes mirando, que lo siguen ustedes estudiando. Esa es la respuesta. No, y que sabe usted que está en trámite una ordenanza. Me imagino que le responderá a eso. Y mientras tanto, ¿alguna medida para evitar que se produzcan estas situaciones? Pues hacer incidencia en la población a través de la vigilancia y el civismo entre las personas que tienen mascotas y la población en general. Haré un llamamiento, bueno, pues haré llegar a la policía local para hacer una incidencia a ese respecto. Bueno, también tengo quejas que yo creo que ya son reiteradas también de la concentración de jóvenes en la zona de la zona de la calle Asturias, creo que es la zona concentración de jóvenes, de Botellón. ¿Qué medidas se están tomando para evitar que es una zona que se sabe que se concentran los jóvenes y que se hace botellón de forma reiterada? ¿Qué medidas desde el ayuntamiento se están tomando para evitar este tipo de concentraciones? Me imagino, ¿en qué horario tiene usted las quejas? ¿En qué horario? Bueno, pues ahora mismo en horario de tarde, noche, claro. Pues bueno, entiendo que las quejas ha habido alguna llamada que otra a ese respecto y hubo algunas en horario fuera de policía local y en fines de semana. Como bien saben, no hay policía local y se están transferidas a la Guardia Civil. Me imagino que llevarían a trámite, si es que hay ese botellón que nos indica, las sanciones oportunas a esos jóvenes. Bien, quería saber también qué coste tuvieron la organización de las fiestas de San Marcos organizadas por el Ayuntamiento de Noreña. Perdón, el coste de las fiestas de San Marcos. Concejala de festejos, Luisa, tiene usted la palabra. A ver, el total de lo gastado en las fiestas son un segundo que sumo una cosa. Si no me falla la memoria, pueden ser 5.263 euros. María Luisa. No. Vale. No, Ana, un segundo. 7.132 euros el total de las fiestas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería comentar respecto a la promoción de las fiestas desde el equipo de gobierno. Vamos a ver, hasta hace, no sé, en menos de un mes tenían ustedes cerrado el polideportivo por prudencia, por miedo a contagios y demás. Fueron el último ayuntamiento de Asturias, después de insistir en varias ocasiones, que abrieran los parques de juego infantil, porque eran ustedes muy prudentes, tenían miedo a los contagios y querían hacerlo todo bien y prevenir la pandemia. Y resulta que ahora son los primeros en organizar una fiesta local, en promocionarla. Yo entiendo que los vecinos tenemos ganas de salir y vamos a salir igual y vamos a comer picadillo y vamos, pero que se promocione en tiempos de pandemia
una fiesta con publicidad, invitando a los vecinos de otros concejos a venir a nuestro concejo, incitando a la movilidad. Además, no me parece prudente y sobre todo teniendo en cuenta que este equipo de gobierno fue el último en abrir los parques infantiles a base de insistir, en abrir el polideportivo cuando el BUPA recogía y todos los polideportivos del resto de los municipios estaban abiertos. Entonces, a ver si me pueden ustedes dar alguna explicación de este cambio tan radical de parecer. Pues había que cerrar las fiestas de San Marcos y sabíamos que la población iba a mantener las medidas oportunas porque y además estábamos en un buen índice de estado de pandemia. En aquel momento que se miran con unos días de antelación estábamos en cero y considerábamos que era necesario el retomar otra vez la normalidad. A partir del 9 de mayo, como sabrá, se acaba el estado de alarma y ya es próximo. O sea, el volver a recuperar cierta normalidad y seguir con los distanciamientos, mascarillas y protegernos, eso va a seguir estando presente durante mucho tiempo. Entonces, sí que veíamos, bueno, la necesidad y en cierta medida hasta la obligación de volver a seguir con esta normalidad. Bueno, entiendo que una cierta normalidad no es pasar de ser el equipo de gobierno más prudente de Asturias y tenerlo todo cerrado a de repente felicitar unas fiestas y llamar a la ciudadanía de otros concejos a la movilidad y a que vinieran a celebrarlas con nosotros, me parece. Es pasar de un extremo al otro. Pero gracias por su respuesta. Me gustaría saber, concretar, tengo media idea, pero si me podrían concretar qué aforo tenía el teatro que se promocionó en las fiestas, que se realizó en las fiestas. El teatro, Pilar Cuesta, concejala de el aforo del teatro, por favor. Sí, hola, buenas tardes otra vez. Me puse en contacto con la Dirección General de Salud Pública para todas las actuaciones que iba a haber, tanto infantiles como el teatro, de teatro infantiles que se hacía en el parque, en la sala polivalente, para 100 personas. Lo que se realizó en la Casa de Cultura, 24 personas. Con el permiso, por supuesto, de la Dirección General de Salud Pública. Gracias. Pues me sigue llamando mucho la atención que de repente este equipo de gobierno promociona una obra de teatro en un espacio cerrado con aforo de 100 personas. De 100 personas cuando no retoman la actividad de gerontogimnasia. Imagino, me responderán ustedes ahora por qué no la retoman, si es por prudencia, eran grupos pequeños, con la necesidad que tiene la gente de esas edades de hacer ejercicio, de socializar, de volver a ciertas rutinas. Entonces, hay algo que no me encaja. Es decir, por un lado, no retoman las actividades, van a explicar ustedes ahora por qué. Yo entiendo que es por prudencia, que es la respuesta que siempre me dan. Y por otra, de repente, pues eso, celebran una obra de teatro o realizan una obra de teatro con un aforo de 100 personas en un espacio cerrado, por ejemplo. No sé, ¿por qué tienen cerrada la actividad de los jubilados, de la lotería y todo este tipo de cosas? ¿Me pueden ustedes ahora responder por qué no retoman los talleres de gerontogimnasia? Y eso, las actividades de... También me puse en contacto con la Dirección General de Salud Pública. Perdone, no pese por favor la palabra. Disculpe, Carla, tiene usted, prosiga con la pregunta. No, ya finalicé, gracias. De nada, Pilar Cuesta, tiene usted la palabra. Bueno, gracias. Que también me puse ya hace un par de meses con la Dirección General de Salud Pública para retomar gerontogimnasia en lugar de con las 20 personas, que había espacio suficiente para ellas, con menos personas, con 10 personas para empezar gerontogimnasia, porque nos parecía al equipo de gobierno que era una franja de edad que estaban como perdiendo mucha movilidad y estaban sin hacer cosas. Y nos dijeron, palabras de ahí, lo tengo por escrito también, que eran una franja de edad precisamente que era muy vulnerable y que preferían que pasara todo esto a empezar a la gerontogimnasia. Insistimos en ello porque queríamos darles movilidad, que nos parece que la gente mayor estar en casa, nos parece, bueno, por supuesto que nos parece a nosotros, que queríamos que se subiera un poco más de movilidad y todo.
Incluso rebajamos a 10 personas y 6 en cada clase, para que pudieran ir todas las mañanas, y nos dijeron de la Dirección General de Salud Pública que no, lo tengo por escrito. No es cosa nuestra porque insistimos en que queremos retornar las actividades cuanto primero mejor. Gracias. Bueno, pues alguien va a tener que explicarme cómo puede ser que una actividad con 10 personas no pueda realizarse y una con 100 sí. Es algo que me va a tener que explicar. Gracias. Le recomiendo que se remita a la Consejería de Salud, que es la que nos indica lo que se debe hacer en cada momento y por cada actividad. Nosotros mandamos las necesidades y lo que vemos oportuno para poder hacer y a partir de ahí acatamos lo que se nos dice. No tenemos potestad de decisión en esos términos. Bien. ¿Me podrían decir cuál es el motivo para tomar la decisión de cerrar el polideportivo los sábados? Señora concejala de Deporte, Eva Pires, tiene usted la palabra. Pues muy fácil, a la poca demanda de los usuarios y luego no hay competiciones. Poca demanda de los usuarios. Que yo sepa, los sábados por la mañana era cuando se realizaban las clases de tenis, que eran 3 horas mínimo. La pista de pádel estaba prácticamente cubierta en todo el horario de sábado por la mañana. Y veo que esta decisión de cerrar además el polideportivo de los sábados trajo muchas consecuencias bastante desagradables para mucha gente, como puede ser cambiar las clases de tenis a la semana, utilizando el horario de los entrenamientos del voleibol, dejando a 60 chicas sin poder entrenar, dejando en entredicho la palabra de la Junta Directiva del Club Voleibol, que ya se había comprometido, ya les habían dado una fecha para retomar los entrenamientos para el 20 de abril a las familias, tuvo que retrasarse porque sin tener notificación ninguna se dieron cuenta que esos horarios estaban ocupados por otras actividades. Entonces no me parece coherente, no me parece que se haya gestionado bien para nada. La respuesta que usted me acaba de dar de cerrar los sábados creo que no es esa, porque sí había demanda y sí había uso los sábados, y toda la repercusión que trajo todo ese cambio de horarios, pues a ver si nos puede explicar usted cuál es el motivo, sin aviso previo a un club deportivo como el voleibol, que lleva años con unos horarios fijos. Esto es un pueblo pequeño, dependiendo de los horarios de entrenamiento del voleibol, son los horarios de las academias, de las clases particulares. Perdone, le pediría que fuera a robo o pregunta directamente. Bien, pues repito la pregunta. ¿Por qué se cierra el deportivo los sábados? Con las consecuencias negativas del movimiento de todas las clases que había los sábados para la semana, y se utiliza los horarios que estaban guardados para el club voleibol con toda la repercusión negativa que esto tiene, que deja sin poder entrenar a 60 chicas. Niñas y jóvenes. Para el deporte tiene usted la palabra. Vale, muchas gracias. Mira, como te comenté en comisiones, antes de abrir las instalaciones, yo me reuní bien con el club de vóley y también con el de baloncesto. El de vóley me dijo que no iban a entrenar, iban a ser prudentes, por lo cual considero que si no van a entrenar y me confirman que no van a entrenar, considero que esos horarios quedan libres y disponibles, por lo cual yo después hablo con el club de baloncesto, tenía unas necesidades de utilizar esos horarios y lo que hice fue pues facilitárselos y dárselos. Por los sábados nosotros hicimos, a ver, no sé si sabes que el protocolo para poder acceder a las instalaciones hay que llamar por teléfono. Si no hay una demanda de usuarios, yo considero que no es prescindible abrir un sábado. Bueno, al respecto, vamos a ver, claro, va a ser su palabra contra la palabra de la Junta Directiva del Club Voleibol, que dicen que en ningún momento le dijeron que no iban a entrenar este año, sino que iban a posponerlo hasta después de Semana Santa para ver cómo iba el tema de la pandemia, de las olas y demás.
Entonces, claro, si usted dispone de unos horarios de un club que no le dice en ningún momento que no va a retomar los entrenamientos, de hecho las familias estaban contando con que después de Semana Santa retomar los entrenamientos y demás. Eso por un lado. Por otro, la demanda, la cita previa, no sé, pero que llevan años, no sé si puedo hablarle de 10, no sé exactamente 10, no sé exactamente cuántos años, las clases de tenis, por lo menos 3 horas seguidas de tenis los sábados, pues si se supone que vamos a retomar una normalidad, se supone que esas clases se deberían haber mantenido los sábados por la mañana, con lo cual ya tiene usted cubierta la actividad del polideportivo, más la pista de pádel que todos los sábados. O sea, siento mucho que no me convence para nada su respuesta. No, solo te digo que de momento, no sé si recuerdas que estamos en pandemia. Hay un protocolo que hay que continuar y hay que seguir. Yo estoy utilizando el protocolo que desde las instalaciones municipales tenemos que cumplir, que van asociados a salud, que nos está diciendo lo que tenemos que proceder. Las instalaciones son las que son y nosotros tenemos que aplicar el protocolo y ya está. No te puedo decir nada más. Que no se te olvide que estamos en pandemia todavía. No se me olvida que estamos en pandemia. Pues parece que sí. Por eso precisamente me llama la atención que ustedes, que son tan prudentes y tan precavidos, se vanaglorien de ser los primeros en promocionar unas fiestas locales. Es que no se dan cuenta de la contradicción de sus argumentos. Y por otro lado, estamos en pandemia. Si se retoman con normalidad las actividades del polideportivo, se supone que se tenían que retomar las clases de tenis que llevan más de 10 años haciéndose en horario de sábados por la mañana. Entonces, no estamos. No me hable de cita previa, no me hable, porque es que me está mezclando churras con merinas. Vamos a ver, si retomamos las actividades con normalidad, con cierta normalidad, las clases de tenis no deberían haber pasado a ocupar los horarios de voleibol porque deberían mantenerse los sábados por la mañana. Entonces, no me hable de cita previa, ni de pandemias, ni de historias, porque no tiene nada que ver lo que usted me está diciendo con lo que yo estoy planteando. No, yo lo que te quiero decir es que nosotros estamos siguiendo un protocolo que tenemos que seguir. Hay unas medidas que tenemos que cumplir y es lo que estamos haciendo. ¿Y dónde le dice que las medidas, usted tiene que cambiar las clases de tenis del sábado por la mañana? ¿Dónde dice que usted tiene que cambiarlas para los martes y jueves, que es el horario que tiene? No, tú si coges el horario antiguo y coges el horario de ahora, las actividades no se corresponden porque estamos adecuando a esta nueva situación que tenemos ahora. Es lo que te quiero decir. Hay un protocolo que nosotros tenemos que cumplir. No es que me lo esté inventando yo, es que hay que cumplir una normativa. De hecho, las clases no son como antes. Si antes duraban 1 hora, ahora están durando un poquitín menos, porque hay que seguir un procedimiento, una ventilación que hay que seguir, una desinfección oportuna y hay que seguir unas condiciones que es lo que tenemos ahora con la nueva normalidad. No es una cosa que me haya inventado yo. Señora concejala, en el pleno anterior, no sé si el anterior o el anterior, le leí el BOPA con la normativa. O sea que me la conozco perfectamente y le recuerdo que se la tuve que leer porque era usted la que no la estaba cumpliendo. Como veo que no se la debió leer, todavía no la conoce, se la vuelvo a repetir. Vamos a ver. La normativa de ese BOPA dice que por las favor, le pediría un poco de respeto hacia la concejala de deporte. Creo que le estoy hablando con sumo respeto. No. Esa normativa... Esa normativa, no, le estoy recordando la normativa porque veo que... No, está diciendo que no se lo ha leído. Bueno, se la estoy recordando porque... Vamos a ver. Ya, por favor. Le voy a rogar por segunda vez que hagan las preguntas y los ruegos sin prólogos. Lo que pasa es que estoy argumentando, ante la respuesta que la concejala me da, estoy argumentando que, vamos a ver, usted me está diciendo que está cumpliendo la normativa. La normativa dice que... No, estoy diciendo que estamos cumpliendo un protocolo, COVID, un protocolo. Bien, el protocolo adecuado a las instalaciones municipales. El protocolo lo que dice es que en instalaciones cerradas de un máximo de 8 personas, ventilación, limpieza, lo que sea. Vale. Yo le estoy argumentando que las clases de tenis son al aire libre. Eran los sábados por la mañana. Con lo cual no habría ningún inconveniente. ¿Cuál es el protocolo COVID? Entonces, dígame usted, ¿cuál es el protocolo COVID que indica que las clases que se realizaban los sábados por la mañana al aire libre de tenis tienen que pasar a los martes y jueves por la tarde? ¿Me explica usted en qué protocolo COVID cabe eso? Es lo que te estaba diciendo antes. Nosotros hicimos una reestructuración nueva de las actividades. Las actividades que había antes no se corresponden con las de ahora.
Tuvimos que actuar de tal manera, adecuarlo todo otra vez. Insisto, si miras las actividades anteriores y las de ahora no se corresponde, estuvimos haciendo una reestructuración nueva, adecuada a este nuevo protocolo que tenemos que seguir. Es que lamento decirle que yo soy usuaria del polideportivo, conozco perfectamente las actividades que hay y la reestructuración que hubo puede ser media hora arriba o abajo. No, perdona, y sabes perfectamente que hay un protocolo que hay que seguir y perfectamente. No, ¿Sabes qué hay? Perdón, ¿qué? Usted ha dado respuesta ya a su pregunta. La No. señora Portavoz de Ciudadanos incide la misma pregunta, la respuesta está dada. Por favor, señora de Ciudadanos, portavoz de Ciudadanos, prosiga con el resto de preguntas que tenga para el pleno de hoy. Sí, comencé preguntando por qué estaba cerrado el sábado del polideportivo. Entonces, ahora mi pregunta y va a ser muy concreta, vamos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué protocolo, qué parte del protocolo indica que las clases de tenis que son al aire libre no se pueden realizar los sábados por la mañana? Quiero una respuesta concreta a una pregunta concreta. Debido a la poco demanda de los usuarios. Por favor, estamos hablando de clases fijas con alumnado fijo. Te estoy diciendo en general. No, yo le estoy haciendo una pregunta concreta. Pues debido a la poco... ¿Que no le gusta la respuesta? No, es que no me la está respondiendo. No, a la poca demanda de los usuarios. Eva Pire, por favor, no, Perdón. ahora mismo no tiene la palabra. Esa es la respuesta. No considera que a la pregunta que usted hace, eso es una consideración propia. Esa es la respuesta que le ha dado la concejala. Bueno, vale. ¿Qué le vamos a hacer? Paso a otra pregunta. ¿Cuál es el motivo para que el camión limpiador, última adquisición de este equipo de gobierno, no salga del taller de reparación? No sé, sí ha salido. Ya sí. Bueno, pues ha salido y entonces cambio la pregunta. ¿Qué pasa con la nueva adquisición que recién comprada ya tuvo que pasar varias veces por el taller de reparación? Que tuvo que hacerse unos ajustes. Eso se lo puede explicar el concejal de Obras y Servicios. Yo no puedo explicarle concretamente lo que se hizo. Bueno, pues le agradecería que me lo explicara porque un camión de adquisición nueva tiene que realizar tantos ajustes. No, ajustes serían de presión o una cuestión así. No es que esté con una, digamos, una cara o una villa. Agradecería que me respondiera, sí. Sí, pues le responderá en el próximo pleno concejal del año. Vale, gracias. Nada. Una pregunta más. Sí, ya lo solicité en más ocasiones, pero lo reitero porque sigue siendo una demanda de los vecinos. La pista de pádel está cubierta solo por una parte. La demanda es que se cubran, que se cierren los laterales porque en caso de lluvia, pues se mojan, aunque tenga techado por arriba, pues que se mojan. Entonces rogaría, por favor, que se estudie el cerrar la pista de pádel, que ya lo solicité en más ocasiones. Se está haciendo una valoración de presupuestos para hacer una visera a lo que usted está comentando. Bien. Bueno, pues otra pregunta que traslado de un vecino es ¿qué función tienen las cámaras que se pusieron a la entrada de Noreña? Ya que la que está en la avenida de Oviedo, según se percibe, bueno, estos vecinos no está mirando para la entrada, sino ¿cuál es la función de esta cámara? La de la avenida de Oviedo, que parece ser no está muy bien situada o muy bien colocada. De seguridad vial. Bueno, y de momento la última pregunta que tengo es sobre los malos olores que hubo hace días por la zona de los riegos. Si me podrían responder por qué fueron debidos. ¿En los riegos? ¿En la zona de los riegos? En general en Noreña y en particular me comentaron que en esa zona, en horario de mañana, si saben ustedes a qué son debidos. No, yo al menos no. Le podremos contestar si es que somos conocedores de los olores en el próximo pleno. Muy bien, gracias. Pues nada más de momento. De nada. Buenas tardes. Señor Unai Díaz, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a repartir las preguntas como hacemos normalmente entre los diferentes compañeros del grupo.
Ya sabíais que Igor no podía participar hoy por motivos laborales, así que las repartiremos entre Alicia y yo. Comienzo por la primera. Hay un decreto de alcaldía del día 22 del pasado mes de marzo de este presente año en el que se le deniega la devolución de una aval a maderas e iglesias. Aparece que es por desperfectos en vía, por tránsito de vehículos pesados. Queríamos saber qué fue exactamente lo que ocurrió y cómo se podían justificar esa serie de desperfectos que había, si fue a través de una serie de imágenes o cómo se pudo observar esa deficiencia. Le daré respuesta en el próximo pleno. Señor portavoz del Partido Socialista, no tengo la información ahora mismo aquí. Vale. Hay otra documentación en los decretos que es del 30 del 3 del año 2021, también del pasado mes de marzo, que es la contratación del conserje del polideportivo por incapacidad laboral del anterior trabajador. Queríamos saber qué hora, que es el que además tiene una sentencia reciente que se dio cuenta de ella en el pleno de hoy, por el tema del horario. ¿Qué horario va a tener esta nueva incorporación? Señor concejal de personal, por favor, ¿puede dar respuesta? No me consta ninguna nueva incorporación, me constan sustituciones. Bueno, una sustitución quería decir en este caso. Una nueva incorporación, una sustitución del anterior trabajador. De momento continúa con el horario con el que se le contrató. ¿Y con qué horario se le contrató, si se puede saber? En horario de tarde. Entendemos que desde nuestro grupo político que al tratarse de una sustitución debería ser una sustitución completa, ¿no? Realizar las mismas labores y la misma jornada laboral que tenía el anterior empleado, que en este caso se encuentra de baja, y cuando esa baja finalice y el trabajador se incorpore, que también siga realizando las labores que venía haciendo anteriormente y que de acuerdo con la sentencia que tenemos, es decir, que hiciese un turno rotatorio de una semana de mañanas y una semana de tardes, como nos explicaba previamente al inicio de la sesión la señora secretaria de este ayuntamiento. ¿Se debe alguna razón justificada que este trabajador que se ha incorporado como sustitución del anterior por baja tenga solo un horario de tardes? Pues debería de revisar el contrato a ver qué horario se le dio. Si se le dio horario de tardes, deberá estar en horario de tardes. Lo decimos más que nada porque bueno, ya hemos tenido algunos otros problemas con diferentes sentencias judiciales y todas estas, sin lugar a dudas, suponen un coste económico para el ayuntamiento. Por lo tanto, no caer otra vez en ese error de que por hacer un horario que no sea el adecuado, pues vuelvan a presentarse una demanda a este ayuntamiento y volvamos a tener que incurrir en un tema de abogados, de acudir a la judicatura y de tener que ver otra vez una nueva sanción que cueste económicamente, suponga un coste para las arcas municipales. Así que si se puede mirar y tomar una decisión lo más pronto posible y si se nos explica pues vía correo electrónico si tenemos razón o no y luego en la próxima comisión pues se agradecería. Vale, así lo haremos. Hay una factura que es la del 2 del pasado mes de marzo de este presente año, que es del mantenimiento de febrero de la iluminación, que son 3.214,21 €. Hemos visto que habitualmente hay facturas de este calibre por mantenimiento de los meses y bueno, ya es reiterativa la pregunta que hacemos desde este grupo político de si hay intención de contratar un electricista. Nos parece que se está viendo que puede ser bastante adecuado dado la cuantía que se está invirtiendo. Además, son siempre llamadas a alguna empresa que me imagino que no sean tan inmediatas como el trabajo que pudiera hacer un trabajador que está contratado directamente por este ayuntamiento. En un principio no se tiene pensado cubrir la plaza de electricista. ¿En general o a corto plazo o cómo? No, en principio, bueno, a corto plazo porque entendemos que la obra que se ejecutó de luminarias, el mantenimiento no es mínimo, o sea que no va a dar lugar a tener una persona específica para cuestión de electricidad. Vale, gracias. Respecto a las luminarias, el pasado mes solicitamos una documentación por registro, se nos va a dar respuesta en breve tiempo a ella. Solicitamos otra, que sí es cierto que se nos dio una respuesta, pero solicitamos una con respecto al tema de las luminarias y queríamos saber si se nos va a dar respuesta de manera más o menos breve. Tengo que revisarlo, señor Díaz. No sabía que tenía pendiente la contestación a la misma. En el anterior pleno... Perdón, disculpe, quería envió el escrito para ir directamente a la entrada. Tendría que mirar, no recuerdo el día. Vale, si me lo puede remitir por correo electrónico se lo agradecería porque va a ser para aquí. Vale, lo busco y te lo facilito.
El fin de obra, se nos dijo que se iba a hacer un fin de obra con condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones que se estipulan para el fin de obra de recepción? Esta recepción de la obra, en un primer momento se nos dijo que iba a ser el 26 de febrero, porque en el pasado pleno del mes de febrero, concretamente el día 25, se nos dijo que la recepción se haría al día siguiente. Ha habido retrasos, porque bueno, se detectaron varias situaciones que deberían de tener mejoras y adaptarse al propio contrato, y por lo tanto aún no ha habido la recepción, ha finalizado, pero no se ha recepcionado todavía la obra. ¿Y no sabemos todavía entonces cuándo se va a recepcionar de manera definitiva? Le puedo decir que las próximas semanas, pero no me atrevo a decir el día, pues si fallo la temporalidad. ¿Y se está cumpliendo con todos los plazos que se habían estipulado y que se habían fijado para la entrega de la obra? No. Y por ello vamos a tener Era que... el 6 de febrero. ¿Perdón? Era el 6 de febrero. Y vamos a tener algún tipo de reclamación a la empresa, o va a haber algún tipo de situación o algún tipo de comentario al respecto con ellos por esta demora en el tiempo. ¿Cómo se va a gestionar esta situación? Porque bueno, al final hemos pagado por una obra que tenía que estar, bueno, estamos pagando por una obra que se tenía que haber finalizado ya hace más de mes y medio. Sí, se les ha enviado una notificación de comunicación de posible sanción al respecto por los días de retraso en la obra, y tienen un periodo de días para sus alegaciones al respecto a esa comunicación que les hicimos, y aún no ha finalizado. Vale, perfecto. Bueno, que se nos mantenga informados también al respecto de ella en las próximas comisiones. Con respecto a la iluminación, bueno, fue comentario ya de meses pasados, de anteriores plenos, la falta de iluminación que había en algunas zonas concretas. Y bueno, también habíamos comentado que se habían hecho algunas mediciones por parte de un compañero nuestro, en este caso de Igor, y de nuestro partido político, y que nos parecía que no eran las mediciones, no era la iluminación que tenía que haber en algunos puntos en Oreña. ¿Se ha hecho alguna medición al respecto? Se han hecho mediciones. ¿Corregido algo? Perdón, que le comencé a hablar y no le escuché las últimas palabras. Sí, que si se había hecho alguna medición o se había observado alguna anomalía que indicase que existe menos luz de la que debiera existir, y se ha producido alguna corrección de esas luminarias o de aquellas zonas de Noreña que puedan tener menos iluminación. Sí, se han revisado. De hecho, bueno, como han podido comprobar, hay zonas, calles que se han puesto nuevos focos de iluminación. Y esos focos que se incluyeron nuevos, bueno, nosotros observamos algunos en la calle Flórez Estrada, principalmente dos, bueno, uno a la altura casi del semáforo y otro un poco, creo que un poco más arriba. Esos focos que no se encontraban dentro del proyecto inicial, ¿ha tenido que ser una ampliación económica con respecto a la obra que teníamos originaria, o cómo se ha trabajado, cómo se ha valorado esa situación? Pues tendría que hablarlo con el concejal de Obras y Servicios. Vale. Que no lo desconozco a ese respecto. Bien, y bueno, nosotros observamos esas en la calle Flórez Estrada, pero por lo que usted nos dice, Ana, parece que puede ser que haya habido en más sitios también otro aumento de luminarias, ¿no? Más colocación de puntos de luz. O más que aumento, puede ser también reubicación de la luminaria, porque según vaya el enfoque, cabe la posibilidad de que lo que es la parte de arriba de la farola estuviese mal orientada. Entonces era una cuestión de revisión, porque había farolas que iluminaban, pues digamos, fachadas o fincas, y entonces era volverlo a recolocar, por así decirlo. Vale. En estos últimos tiempos también hemos observado que hay bastantes cortes de luz, o continuamente siempre hay alguna protesta de alguna zona de Noreña, no, tampoco excesivamente, pero siempre suele haber quejas de alguna zona de Noreña que no tiene iluminación. ¿Se debe esto a algún tipo de modificación que se está haciendo en la instalación de las iluminarias, o puede ser por otro motivo? Es decir, ¿se refiere a pruebas, mediciones? Sí, se está buscando los motivos, o bien porque sea de la instalación de la luminaria, o porque haya algo que produzca ese desfase de amplificación en las luminarias, porque además, si nos fijamos, suele ser el fin de semana. Los últimos apagones fueron el fin de semana. Ese era algo curioso que llamaba la atención, y los técnicos están viendo el porqué
esa situación. Por eso también puede deberse, bueno, entre otras medidas también se puede ver a esa situación la demora que tenemos en la entrega de la obra, ¿no? Sí, es que la situación eléctrica soterrada en el municipio estaba bastante deteriorada y no estaba del todo correcta. Nos encontramos con más problemas, bueno, o se encontraron los técnicos con más problemas de los que se suponía que había en el tendido, bueno, como se denomine, el soterramiento eléctrico del municipio. Con respecto a una factura que observamos dentro de las diferentes resoluciones de la alcaldía, hay una factura de 11.985,29 euros que coloca, la factura tiene el título de desmontaje de falso techo para ejecución de instalaciones necesarias, incluso posterior limpieza y colocación. ¿A qué se deben? Si lo sabemos, ¿en qué zona es? Yo ahora mismo no sé contestar. Vale, se queda pendiente entonces para el próximo pleno. Yo creo que sí, me suena esa factura porque además no estamos hablando de una cantidad pequeña. Desde el próximo 9 de mayo que finaliza el estado de alarma, queríamos saber también, bueno, cuál será la situación de los trabajadores que teletrabajaban en este ayuntamiento y qué medidas se van a tomar al respecto con ellos. Bueno, y si hay algún tipo de medida también que teníamos en este ayuntamiento, bueno, entiendo que las medidas de seguridad y higiene se mantendrán porque aunque finalice el estado de alarma, pues es cierto que bueno, todas las medidas y protocolos de seguridad con respecto a las distancias y demás tendrán que mantenerse, pero con respecto al teletrabajo, ¿se puede mantener esa función? ¿No se puede mantener? ¿Qué se va a hacer? Bueno, se podría mantener el teletrabajo y se va a hacer una valoración de la situación de los distintos puestos de trabajo, a ver si se pueden reincorporar a sus puestos o hay en ocasiones en que el distanciamiento o la afluencia de gente, porque sea tema de registro, tengan que ir en un sistema de rotación, como está hasta ahora. Desde octubre, que se hizo el sistema de rotación. Dependiendo de los puestos de trabajo y de los lugares para trabajador. Respecto al convenio de los trabajadores, queríamos saber si se ha avanzado algo en el mismo. Por favor, Alejandro Suárez, concejal de personal. Próximamente se pasará la firma, el acta de otorgamiento para registrarlo. Y con respecto al fichómetro, hemos avanzado en esa duda que presentamos el mes pasado, en el último pleno, en el que hacíamos constar que no todos los trabajadores trabajaban al mismo tiempo, si algunos tenían que fichar de manera digital y otros para hacer el acto del fichómetro, la ficha, para poder entrar a trabajar tenían que encender un ordenador o tenían que luego al finalizar la jornada laboral cerrarlo, lo que podía suponer una pérdida de tiempo. Ellos pueden hacer la firma a las 8 menos 2 minutos en el caso de que se entre a las 8 de la mañana y serían 2 minutos más que harían todos los días. Ya sé que el tiempo es pequeño, pero quería saber cómo se está gestionando eso. Por el momento no hay ningún cambio. No hay ningún tiempo. Nos consta que ayer hubo una mesa de negociación y no se pudo realizar porque no existió quórum al ausentarse 2 trabajadores del ayuntamiento por estar de baja. En primer lugar, queríamos saber por qué se convocó la mesa de negociación si no había quórum o no se conocía que no había quórum. Tampoco es el quórum que se requiere para la mesa de negociación porque no formamos parte de ellas, pero sí eran conocedores ustedes de que 2 trabajadores del ayuntamiento no iban a participar porque estaban de baja. Bueno, le contestará al concejal de personal, pero cuando una persona falla puede ser sustituida por otra persona. O sea, no había motivo para nada no convocatoria. Entiendo, señor concejal de personal, ¿puede dar una explicación a la misma? Pues efectivamente, yo hasta por lo menos antes de comenzar la sesión no puedo saber quién va a faltar y quién no, y si cedió la representación o no. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que sucede con esos trabajadores que se encuentran de baja? ¿Qué problema tienen? ¿Si han sido sustituidos? ¿Si es una baja de corta duración o de larga duración? ¿Si la idea es sustituir a los 2 o sustituir a uno? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, por lo que vi, entiendo uno de ellos debe ser el que está sustituido, que es el trabajador del polideportivo, ¿no? Sí. Y el otro trabajador o trabajadora de este ayuntamiento también se sustituyó. No vimos nada dentro de las resoluciones de alcaldía. Alejandro
Carlos Suárez, tiene usted la palabra. ¿Cuál es el problema de baja que tiene? Bueno, no sé. El problema de baja no lo voy a comentar porque son datos personales y de salud que son especialmente protegidos. De momento no se ha sustituido, se valorará si se alarga la baja, se valorará su sustitución. Bueno, no me refería a conocer la enfermedad o el problema que tiene, sino a saber si va a ser de mucho tiempo, de larga duración o de corta duración, si se podía saber eso para saber si, bueno, si es interesante cubrir esa baja o no cubrirla. Otra pregunta diferente. Respecto al bar de riegos, que ya preguntó mi compañera de Ciudadanos, bueno, quería saber qué se va a hacer con él, si hay intención de abrirlo previamente, o sea, próximamente, perdón. Y también escuché algo así como que se está licitando. Quería saber si hay idea de eso, de licitarlo, de volver a convocar el concurso con diferentes ofertas, si ya están los pliegos preparados en ese caso, ¿cómo se va a hacer? Ya O si va a está. ser un negociado sin publicidad, que me parece que era la idea que se tenía últimamente, porque al primer concurso había renunciado todo el mundo, no se había presentado a nadie. Hubo varias formas de intentar licitar el parque de los riegos y desde el día, corríjame señora secretaria, si no recuerda, desde el día 27 los riegos ya están colgados. Que no sé exactamente. Yo creo que fue el martes, creo que fueron el martes. Estaban colgados en la plataforma de contratación del Estado. Vale. Y por último, tengo una duda también sobre el foco de la estatua, el foco que iluminaba la estatua de Pedro Alonso, que ha sido recientemente cambiado, ya me observé estos días que hay colocado uno nuevo, pero hace un tiempo la estatua carecía de iluminación porque se había eliminado ese foco, pero no me refiero a que se eliminó recientemente para colocar el nuevo, sino que pasó mucho tiempo sin que hubiese ningún tipo de iluminación ahí. ¿A qué se podía deber? Bueno, pues como iba a haber la obra, pues no se restituyó por no hacer un gasto en un foco nuevo que luego iba a ser inutilizado. Vale, y tengo una última pregunta que es con respecto a una factura que hay de unas 206.184,17 euros, que creo que esos son los números exactos, que creo que es una certificación de obra que se ha pagado a Ferrovial. Quería saber si es la primera certificación de obra que abonamos a esta empresa por el tema de las luminarias o ya se han hecho más. ¿Cómo está esta situación también? Es la primera y única que se ha abonado a Ferrovial. Y porque es así el protocolo que tenemos que seguir, es decir, es así, las certificaciones solo ha llegado esa ya o por alguna razón de la demora en el tiempo. Es esa el protocolo que debemos seguir, bueno, la gestión propia de la contratación, hay una certificación de la misma y se hizo el abono de esa parte. Vale, pues por mi parte nada más. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Javier Ardura, portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Gracias. Vamos a ver. En principio, para comenzar, quisiéramos saber desde este grupo cuál es la urgencia y el motivo por el que se le ha enviado una notificación a un trabajador, concretamente que ejerce de conserje en el Colegio Condado de Noreña, para que abandone en el plazo de un mes la vivienda que lleva ocupando desde hace 21 años. La urgencia, la acaba de decir usted, lleva 21 años en una situación un tanto irregular, la ocupación de esa vivienda. Ya hace más de un año y medio que el concejal de Obras y Servicios ha mantenido conversaciones y diálogos con este trabajador para constatarle la situación que existía y el mes, porque ya había pasado un tiempo correspondiente y prudente al respecto, después de un año y pico, y bueno, era algo que el propio trabajador lo conocía.
Bien, la pregunta es ¿por qué razón? Quiero decir, ¿qué necesidades hay o qué planes hay para esa vivienda? Los planes primero tendremos que ver el estado del edificio y a partir de ahí, bueno, pues se hará un tratamiento para su uso. Bien, enlazando un poco con lo que ha sugerido hace un momento el compañero del PSOE, Unai Díaz, en cuanto a todas las sentencias que últimamente se vienen recogiendo a favor de trabajadores municipales, entiendo que este tema también nos puede llevar a una cuestión de este tipo. La pregunta es, si todavía no hay ninguna decisión tomada sobre qué hacer con esa vivienda, si no es una necesidad urgente y perentoria, ¿no se podría haber esperado precisamente o darle un plazo a este trabajador suficiente para buscar otra vivienda, otro sitio donde poder irse? Por otro lado, si es que eso es así, si es que es obligatorio que sea así, también nos sorprende, y de ahí la pregunta, tal cual está redactada esa notificación, talmente parece que este señor le ha dado una patada a la puerta y es un ocupa que está ahí, y no es el caso. Entonces, quiero decir, ¿se ha estudiado de forma suficiente las consecuencias legales que puede tener este intento o esta petición o esta notificación? Sí, y como le decía, hace más de un año que es conocedor de esta situación y de la decisión que se iba a tomar. De hecho, hubo conversaciones con él de negociación y de facilidades para ir haciendo ese cambio en la utilización de la vivienda. ¿Hay alguna documentación? De la vivienda. Perdón, ¿hay alguna documentación que soporte esa negociación que, según usted, se ha tenido con el trabajador desde hace año y medio? Bueno, soporte, usted me imagino que dirá electrónicamente o... Sí, de algún modo, de cualquier modo, sí. Tendré que preguntar al concejal de Obras y Servicios. Yo sé que las conversaciones fueron verbales, pero no sé si habrá una notificación a lo mejor de una reunión o el motivo de la reunión. Lo desconozco en ese sentido. Bien, lo digo porque también en el pleno anterior, en el pleno de marzo, también se nos había dicho por parte del concejal de personal que se había negociado con el trabajador, con el conserje del polideportivo, que se había negociado y insistió, es más, que no había propuesto nada. Bien, leyendo la sentencia detenidamente, lo que se saca en conclusión es que realmente no solo no se ha negociado, sino se ha despreciado en el sentido de pasar por alto el procedimiento lógico y normal para una situación de ese tipo. Y se insiste, por lo que veo, en también pasar por alto la labor fundamental de los representantes de los sindicales de los trabajadores. De ahí mi preocupación también en este tema. Es doble. Por un lado, la preocupación por la protección de los derechos de este trabajador y de otros como el conserje también del colegio público, pero por otro lado también, como decía Unai, la protección del ayuntamiento en cuanto a costes reiterados de letrados y de juicios. En concreto, hay una factura
por ejemplo, fechada en el 8 de abril, por un importe de 2.750 euros del gabinete de Junceda Abogados, donde dice defensa letrada del Ayuntamiento de Noreña como demandado en la demanda de modificación sustancial de las condiciones. No pone más, pero entiendo que pueda ajustarse esa cuestión precisamente a la sentencia que hoy hemos traído a pleno. ¿Es así? Señor concejal de personal y régimen interno. Es una factura de 2.750 euros. Sí, sí, se corresponde. Bien, en esa factura va solamente lo que factura el letrado que defiende al ayuntamiento o va incluido también el procurador. ¿Quién firma la factura? La factura la firma Junceda Abogados SLU. Pues no hay procurador. Bien, es decir, que el coste para este ayuntamiento es superior a estos 2.750 euros que figuran en esta factura, ¿verdad? Bien, lo digo porque también hay otra de Junceda Abogados por un contencioso administrativo por un importe de 4.428 euros de un procedimiento ordinario, concretamente el 1260/20, que si es tan amable nos puede informar a qué se corresponde. Pues ahora mismo no tengo los datos, no los sé de memoria. De acuerdo, pues le digo, es una factura con fecha 9 de abril de 2021, el importe es 4.428,80 y el procedimiento ordinario es el 1260/20. Lo digo para cuando pueda, cuando ustedes tengan a bien nos lo informen. En el próximo pleno le informaré al respecto. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a ver. Ya ha sido traído al Pleno por varios compañeros, en primer lugar por Lucía Canga de Ciudadanos, la preocupación que había sobre el tema de la vacunación. Yo entiendo, como nos ha contestado Pilar Cuesta muy amablemente, no van por ahí los tiros, o sea, no es que nosotros, ni creo que Lucía tampoco, sospecháramos ni tuviéramos la más mínima sospecha de que se utilizaran esas vacunas para familiares ni para ningún cosa de ese tipo. Pero sí que es verdad que nos sorprende también a nosotros, al igual que a ella, que no existiera un protocolo de funcionamiento ante esa posible situación. Pilar nos decía que solo fue una vez, que fue la primera vez. Bien, yo recuerdo que no es así porque efectivamente ya se había dado algún caso poco después de empezar la vacunación allá por el mes de diciembre o enero. Y eso es... ¿Perdón? En Noreña no. Sí, es así. Pero la concejala de Sanidad, por favor, explíquelo usted, porque parece ser que pone entredicho el portavoz de Izquierda Unida en mi respuesta. Sabe más que yo, por lo que sé. Sí, pero vamos a ver, se nos comunicó a todos. Señora concejala de Sanidad. ¿Puedo hablar? Sí. Gracias. Perdón. Yo quiero que el señor Ardura me diga en qué ocasión hubo eso que está comentando él, porque, a ver, aquí el Ayuntamiento de Noreña solo pone material para facilitar la vacunación a los... Eso es todo cosa de Luca, del SESPA. Nosotros apoyamos logísticamente al SESPA y a la Dirección General de Salud Pública. Nosotros no llamamos ni guardamos vacunas ni a la gente que... disculpe, ni a la gente que
cuando sobra vacuna, es que alguien, como comenté antes, alguien no fue por cualquier razón. Que estaba ingresada, que no se quiso vacunar, cualquier cosa. El ayuntamiento ahí no pinta nada, es cosa del SESPA. Ellos gestionan las vacunas. Nosotros solo fue en una ocasión porque sobraron esas 6 vacunas solamente en la primera vacunación en Noreña, donde había 800 y pico vacunas, sobraron 6. Los que hubo anteriormente, o si van por las casas, eso no es, el ayuntamiento ahí no pinta nada, con perdón por la palabra, no pinta nada. Nosotros apoyamos logísticamente y damos todas las facilidades para que se pueda vacunar a esas personas. Pero en lo que sobra o no sobra, nosotros ahí no tenemos nada que ver, absolutamente nada. Bien. No tengo nada más que decir. Gracias, Pilar. Veo que no me he explicado correctamente o no se me ha entendido. No, eso lo dejaste bien claro antes, no hay duda alguna, no es esa la cuestión. La cuestión es, preguntamos por qué no había un protocolo de actuación ante esos posibles casos y me dices que no hubo casos antes. Perdone, si son tan amables, revisen el vídeo del pleno del mes de enero, del pleno ordinario, y verán cómo se nos comunica que hubo un caso. Es decir, que era lógico pensar que más adelante pudiera ocurrir esa situación. Y la pregunta viene por ahí, ¿por qué no había un protocolo de actuación ante esa posibilidad? No hay ninguna otra cuestión. El protocolo, disculpa Ana, el protocolo lo tiene que poner el SESPA, no nosotros. Son ellos mismos los que nos dijeron cuando sobraron aquellas 6 vacunas que era exclusivamente para gente mayor de 80 años. Nos lo dijeron y teníamos media hora para que esas vacunas no se perdieran. Nosotros no tenemos por qué llevar una lista de nadie, porque no sabemos a quién lo tiene que poner o no. Es más, nos llegaron a insinuar que si no se vacunaban a personas cercanas a esa edad, no se podía poner a otras personas que tuvieran cierta patología o que se pensara que podían vacunar siendo menores de esa edad, siendo a lo mejor de 60 años. Nosotros ahí no pintamos nada. Ese protocolo tiene que tener el SESPA, no el Ayuntamiento de Noreña. En el Ayuntamiento de Noreña estamos, insisto, para apoyar logísticamente y facilitar la vacunación a los vecinos de Noreña y de los alrededores. No tenemos por qué tener una lista para nada, eso es cosa del SESPA. No, yo que quede claro porque no tenemos nada que ver ahí, en eso. Las listas y las guías las traen ellos, de Oviedo. Nosotros no. No, sí, lo sé, o sea, lo has dejado muy claro, Pilar. Si yo no estoy diciendo que tengas que tener listas o dejar de tener listas, ni tú ni nadie del ayuntamiento. Lo que estoy diciendo es, también se puede preguntar al SESPA cómo proceder, puesto que esa situación ya se había dado anteriormente, al menos en un caso. Porque eso lo reconociste tú y está en el vídeo del pleno de enero. Simplemente es así. Y por otro lado, porque se han dado situaciones que la responsabilidad no es tuya, por supuesto, ni estoy buscando la responsabilidad, pero se han dado situaciones pues eso, que han generado tensión, que han generado confusión, ¿verdad? Y por ese camino, por esa preocupación venía la pregunta, no por otro lado, de que vosotros, en concreto tú o quien haya sido, tomara decisiones contrarias a lo que la autoridad sanitaria recomienda o corresponda. Simplemente iba por ese lado. Bueno, como la gestión no es propia y es una competencia de otra institución, la pregunta tiene que ser formulada ante la propia institución. No, pero perdone, la pregunta yo la hago aquí porque me parece que procede hacerla aquí. Quiero decir, como institución que sirve de apoyo logístico, como me acaba de informar doña Pilar Cuesta, creo que también conviene saber, digamos, en dónde nos movemos. Pues, si se me permite... Es logístico y por lo tanto es por facilitar los medios. En otra competencia no entramos.
Vale, muchas gracias. Entonces, lo que sí rogaría, por favor, es una absoluta claridad en las comunicaciones que se hagan a la población, precisamente incidiendo en esta temática para evitar posibles confusiones, que no estoy diciendo que las generen ustedes, sino que por malas interpretaciones o por mensajes confusos o no suficientemente claros se lleguen a situaciones que me consta que se han dado. Sí. Perdón, Ana, perdón. Gracias. Perdón, para aclarar, los carteles que colocó el ayuntamiento se citaba a la gente con cita previa. Lo que pasa que eran 352 vacunas, creo recordar, y ahí aparecieron pues más de 352 personas porque estaban en esa franja de edad, de 70 a 76 años. Sí. Y se presentaron sin citar, como estaban los carteles, con cita previa. Claro, yo tengo 74 años, no tengo cita, pero quiero ir ahí a enterarme por qué no me vacunan. Y no vacunan porque no había más vacunas que esas. Pero quiero decir que estaba bien claro dispuesto a la hora con cita previa, y con el DNI y la tarjeta de la Seguridad Social. Estaba explicado perfectamente. Lo que tenemos que entender, también lo entiendo, que esa gente quiere vacunarse y se presentaron sin cita y sin nada. Pero ahí estaba bien explicado que tenían que acudir con cita previa. Puede ver los carteles en el Facebook del Ayuntamiento. Sí, que sí. Cabe la posibilidad que en la locución, perdón, Pilar Cuesta, puede ser que en la locución del propio llamamiento que hacen puede dar lugar a errores y a confusiones. Eso sí es cierto, y eso se hizo llegar al SESPA. Parece ser que hubo un problema en esa locución en la que el ciudadano tenía que dar respuesta a ello, a lo cual dieron solución y bueno, quedó reflejada ese momento porque bueno, también entendemos que los sistemas fallan y que como a todos pueda dar lugar. Y las personas, es lo que le decía Pilar Cuesta, pues es normal aquellas personas que hayan visto que el ratio de población era de 70 a 76 y entre la población se comunican y saben que una persona sí y otra no, pues bueno, quieren saber el motivo o si se presentaban y a lo mejor no había recibido la llamada como estaba en casa, pero se acercaban para preguntar. Y bueno, se les explicaba que no había dosis para todos y que el SESPA, pues con el protocolo que tendrá internamente, hagan el llamamiento a la ciudadanía ajustándose a ese protocolo. Bien, gracias. Sí, simplemente el ruego era en ese sentido, no buscamos ninguna otra cuestión, es decir, intentar clarificar para las próximas situaciones, porque efectivamente, como dice Pilar, yo lo entiendo también, es decir, la gente mayor que no estaba citada y tal, pero eso hay que tratar de evitarlo porque genera confusión, porque genera tensión, y problemas efectivamente, o sea, no conviene. Simplemente eso, muchas gracias. Paso a otra cuestión y es que es la siguiente. En este momento se está produciendo un despliegue de fibra prácticamente en todo el territorio autonómico. Concretamente ahora mismo estamos siendo rodeados de compañías haciendo este despliegue, pero curiosamente nos rodean porque están trabajando para Siero y sin embargo en Noreña no vemos que ese despliegue siga al mismo ritmo ni abarque digamos la totalidad del concejo como sí está ocurriendo en otros. La pregunta es, ¿se está haciendo algún tipo de gestión en este sentido para presionar al organismo o a las empresas que estén vinculadas a esta cuestión para que Noreña tenga de una vez por todas una comunicación en este sentido, bueno, normal y sobre todo en estos tiempos de pandemia que mucha gente teletrabajando en casa y bueno, es casi una infraestructura vital.
lo comparto con usted lo que está diciendo en ese sentido. El concejal de obras se lo podrá explicar en el próximo pleno más bien, porque él ha sido el que ha estado en contacto con las empresas de telefonía, y sí que hay calles ya en el municipio que tienen fibra y ya pueden ser utilizadas. Y en la reunión mantenida esta mañana con el director general de Comercio para la digitalización del comercio de proximidad y local, sí que le manifestamos que sí que vamos a ir avanzando, o que se quiere avanzar en esos pasos, pero que nos falta la base esencial, que es que nuestro municipio no tiene fibra óptica en todo su área de comunicación. Entonces, nos dijo que iba a realizar las consultas pertinentes y aquello que procediese por parte de él, que iba a hacer todo lo posible, bien para dar solución, para darnos una explicación o para decir por dónde tienen que ir los medios preceptivos para tener la fibra óptica en el municipio entero, porque bueno, en las zonas rurales vemos que está llegando la fibra óptica porque son los peor comunicados, pero da la casualidad que bueno, en otras zonas urbanas ya están trabajando con la fibra óptica, como bien dice. Yo no sé si muy avanzado o no, porque conozco el nivel de zonas en el municipio de Sero que tengan fibra óptica, y en Oreña es verdad que no está por el valor que deberíamos tener, de tener todas las calles para tenerla en el municipio. Sí, gracias. Es que se da la situación de que efectivamente el despliegue que hay en Oreña está realizado básicamente por una sola compañía, principalmente por una sola compañía, y afecta pues a prácticamente lo que sería la almendra central o la centralidad de Noreña. O sea, el despliegue es muy escaso y muy pequeño. Y, por supuesto, pues zonas que como la Reguera, con industrias, urbanizaciones, etcétera, no disponen de esta tecnología en estos momentos. Y, curiosamente, a mí lo que me duele, porque es que precisamente el despliegue en Siero, hay puntos donde estamos a 1 kilómetro. Es decir, que están pasando ahora mismo en Anes existe ya fibra óptica. Sí, por esto natural, más bien. Perdón, no la he entendido. Por natural, más bien. No, es que recibo muy mal el sonido, lo siento. No, ¿es porque grito poco? Perdón, porque hablo poco alto, perdón, no más que gritar. Bueno, nada, sencillamente ruego que se hagan todas las gestiones, ya vamos tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Paso a otra cuestión. No, como le decía el señor concejal de obras, la respuesta porque él fue quien mantuvo las reuniones. De acuerdo. Bien, paso a otra cuestión. Ya en el pleno anterior y en el de marzo y en el de febrero también he preguntado por esta cuestión, que es la siguiente. 2 luminarias que había en lo que era aparentemente una finca privada. El concejal de Obras y Urbanismo me respondió que eso era una responsabilidad de la empresa que las está colocando, es decir, que vino a decir que las había colocado o bien por error o bien de motu propio, pero que las tendría que devolver o buscar otras para el sitio que procediera del ayuntamiento, ¿no? También dijo que se había retirado el suministro eléctrico de esas farolas. Yo he comprobado que no es así, pero la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Me he dado cuenta, echando un vistazo en documentación de años atrás y en Google Maps concretamente y en el catastro, de que esas farolas ya estaban ahí, las antiguas, claro, no las que se han puesto ahora de las nuevas luminarias LED. Ya estaban puestas ahí pues hace muchísimos años.
Lo curioso del asunto es que existen fotografías y documentos de 2008 donde sí existen las farolas, pero no el cierre. También existe documentación del catastro donde lo que sugiere, y de ahí la duda y la pregunta, que quizás lo que no está correcto ahí no sean las farolas, sino el cierre de esa calle. La pregunta es, ¿hay constancia de que esa calle no es pública? Porque aparentemente, con la documentación que yo he podido conseguir, indica más bien lo contrario. Lo desconozco, Javier Ardura. Sí. Bien, entonces mi ruego sería que, por favor, cuando... Bueno, que se interesen en ello, porque la cuestión me da la impresión de que no es el problema de que las farolas estuvieran en el sitio equivocado, sino quizás... Y de hecho hay una fotografía, o yo dispongo de fotografías del año 2014, es decir, anterior a que ustedes ocuparan la responsabilidad que ocupan, donde ya en ese año sí se ve el cierre ya, pero anteriormente, fotografías, ya le digo, de hasta 2008, no existe tal cierre. Y los planos que figuran en el catastro tampoco indican... O sea, no, si el vial es privado o público. Efectivamente. Convendría aclarar esa cuestión. De acuerdo. Vamos a ver. Referente al acta... Ay, perdón. Hay un tema que se me había pasado. Efectivamente, Lucía Canga también lo había tocado, y es que hay varios vecinos, bastantes vecinos, sobre todo de determinadas zonas, que me han manifestado quejas por los malos olores que se registran en sus viviendas. No es siempre, curiosamente es determinados días, casi siempre por las mañanas. En fin, en algunos casos no he tomado una lista de todos los vecinos, evidentemente, pero algunos de ellos viven en la zona de lo que era el antiguo matadero, en la calle Asturias y esta zona por ahí. Yo personalmente también he percibido esa cuestión saliendo de Noreña en algunos días, y efectivamente es más intenso por la mañana que por la tarde. El ruego, bueno, son dos cosas. La pregunta, si saben, ya me parece que han contestado que no. El ruego es que se investigue esa cuestión, porque hacía muchos años que se nos había olvidado esos olores, y parece que ahora están retomando, por lo menos, si no continuamente, sí en determinados días. Ese es el ruego. Bien, otra pregunta, y es la siguiente. Vista que nos estamos acercando al fin del estado de alarma, al menos el que tal y cual conocemos como hasta ahora, en vista de que efectivamente usted hablaba de normalizarla o de intentar normalizar la vida del concejo, etcétera, ¿cuándo podremos retornar a las sesiones presenciales de los órganos colegiados de este ayuntamiento? Lo antes posible, para volver a esa normalidad, y vamos a ver lo que ocurre en el mes de mayo, si hay algún tipo de restricción o de recomendación con ciertas situaciones, pero cabe la posibilidad que en el mes de mayo, si no hay ninguna restricción propia que nos indique, restricción o recomendación.
Es decir, entiendo que salvo efectivamente alguna normativa que nos sorprenda o que cambie, podríamos, digamos, ya realizar los plenos presenciales o las comisiones presenciales en el salón de plenos en el mes de mayo. Sí, no, sí. Y las normas y las recomendaciones. Hombre, lo digo porque, bueno, si ya podemos estar o sea, tener aforos en teatros de cierta cantidad de gente y aquí tenemos las medidas, digamos, adoptando las medidas personales también adecuadas y teniendo las mamparas de separación y teniendo, bueno, pues las ventanas para airear y tal, no... Aquí retomando la normalidad en los propios órganos también. De acuerdo, muy bien. Bien, para terminar mi intervención en este turno de ruegos y preguntas, me voy a ir al acta que se ha aprobado hoy, el acta del 25 de febrero de 2021, donde, entre otras cosas, el señor don Alejandro Suárez se dirige a mí y me dice que demuestro bastante desconocimiento y que no me leo las facturas que se pasan en los plenos, por cierto, bastante cuantiosas. Esto lo decía refiriéndose a la queja que yo había trasladado en ese pleno de trabajadores que no habían recibido el traje, vamos, la parca o el traje de agua que les correspondía. Efectivamente, eso, señor Suárez, eso fue así. Eso fue así, es decir, hay un informe, como le dije, en ese pleno, y aquí lo dice, dice bien claro que se comprueba que no se hace entrega de la prenda de abrigo en el caso de los trabajadores de planes de empleo, ya que el convenio colectivo que aplica el ayuntamiento lo exige de forma explícita. Bueno, no voy a seguir leyendo, etcétera, etcétera. Bien, me dicen que ya estaba solucionado, pues no era así porque el pleno fue el día 25 y el jueves, y el viernes todavía había algún trabajador sin esa ropa de trabajo. Perdón, eso es así. Y ahora mismo en las facturas que nos pasan para este pleno, precisamente, vienen dos facturas de las que el señor Suárez hacía referencia. Facturas que gira al ayuntamiento don Carlos Sánchez Alperi, por trajes de lluvia, parcas, marcaje, etcétera. Y curiosamente la fecha es 29 del 3, es decir, el lunes siguiente al pleno del que estábamos hablando. Hay otra posteriormente también, unos días después, el 5 del 4 de 2021, o sea, el 5 de este mes, donde también la gira este señor, Carlos Sánchez Alperi, donde también figuran otro tipo de ropa y parcas y traje. Es decir, en ese pleno lo siento, pero efectivamente, los trabajadores no todos disponían de la ropa, como había comprobado la señora que giró la inspección, la señora inspectora, el 10 de febrero de 2021. ¿Tiene la palabra el concejal de personal? No la oigo, es que la oigo fatal, de verdad, lo siento. Disculpe, que tiene la palabra el señor concejal de personal para dar la respuesta. Vale, gracias. De nada. Realmente no sé cuál es el ruego ni cuál es la pregunta. Sí, Llevo un rato escuchando y no sé cuál es el ruego ni la pregunta. El ruego... Lo único que sí me parece que, bueno, no está diciendo usted todo lo que es. Porque usted en aquel pleno achacó a que los trabajadores no tenían absolutamente nada de ropa de invierno. Era lo que venía a decir y yo le dije que eso no era así. Que les pueda faltar una prenda en concreto, no lo sé, pero no es que no tengan ropa y todos los años se les compra ropa. O sea, no están sin ropa ni de invierno ni de verano, vaya.
Correcto. Perdón, no sé si le he interrumpido, lo siento. ¿Le he interrumpido o ya ha terminado? Bien. No. Entonces me ha entendido usted mal. Mire, todavía ayer me he tomado la molestia de revisar la grabación de ese pleno. Pero además el acta, bueno, es muy sintética, pero efectivamente le responde. No, yo no he dicho que los trabajadores no disponían, todos los trabajadores, no. He dicho, porque para eso leí el acta que tengo la copia en la mano y leí lo que decía y es bien claro, dice, se comprueba que no se hace entrega de la prenda de abrigo en el caso de los trabajadores de planes de empleo, que es lo que yo transmití en ese pleno como queja de algunos trabajadores, además lo dije así, de algunos trabajadores. Y que a mí se me había transmitido no solo por algunos trabajadores, sino también por los representantes sindicales de esos trabajadores. En fin, bien, nada más. Sencillamente, mi ruego, porque ese es el ruego, mi ruego es que, por favor, nos atengamos, es decir, seamos más veraces. En ese pleno usted también afirma que el día 23, se había ya comunicado vamos, por parte del ayuntamiento a la Seguridad Social que ya estaba entregada la ropa y demás, se les había enviado la documentación que fuera. Y además usted me achacaba a mí el que no leer las facturas. Mire, yo tengo la capacidad que tengo y seguramente se me pasarán muchas cosas. Pero vamos, tengo una paciencia casi infinita, me trago de todo. Mire, tengo que decirle que el importe de estas facturas, que usted decía que eran cuantiosas, hombre, si son a diario son cuantiosas, pero tampoco es para tanto, 1000 y pico euros cada una. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es, vamos a ver, si yo veo una factura, puedo deducir que ustedes, es decir, que el Ayuntamiento de Noreña ha comprado X material. Pero esa factura a mí no me da el conocimiento de que se haya entregado ese material a quien le corresponda. ¿Me entiende usted? Esa era la cuestión. Esa es la cuestión. Yo, leyendo la factura, sé que el Ayuntamiento de Noreña ha comprado no sé cuántas parcas, no sé cuántos trajes, etcétera. Por cierto, el pleno fue de jueves, los trajes de agua se recogieron de viernes y las parcas de lunes. Entonces, en fin, ruego que seamos un poquitín ceñirnos más a la realidad de las cosas. Simplemente, muchas gracias. De momento no tengo nada más que preguntar en estos momentos. Señora Alicia Muñiz, tiene usted la palabra. Gracias, buenas tardes. A ver, lo primero, preguntar por el acta del mes de noviembre, que aún está pendiente, creo que era de noviembre, que aún está pendiente de aprobación. ¿Cuál es el motivo por el que ahora en abril todavía no se haya revisado y no se haya traído a pleno? Me dice la señora secretaria que no está pendiente. No me suena que esté pendiente, nada más que el del mes anterior, el de marzo, eso. Pero que no me suena, tendré que comprobarlo. Pero... Sí, por favor revisarlo, porque es aquel acta donde se nombraban hijos adoptivos y predilectos, sí. Y se había quedado en revisar la grabación. Sí, pues ya está sometido a aprobación, porque me acuerdo que usted había comentado, ¿no?, que no sé si se había votado la retirada de la suma. Eso es. Yo creo que sí, que ya escribí una intervención también del señor Ardura, no me acuerdo exactamente, pero bueno, que había esas dos intervenciones. Sí, pero yo creo que se había quedado en traer, en mirar y, bueno, por favor revisarlo, porque yo no tengo constancia de que lo hayamos vuelto a ver, ese acta. Vale, no me suena. Comprobaré. A lo mejor estoy equivocada, Es decir, pero es que intentando recordar no recuerdo haberlo vuelto a tratar ese tema.
Vale. Gracias. Bueno, en relación a las facturas que estaban hablando antes mis compañeros de Junta de Abogados, las dos correspondientes a procedimientos contenciosos en relación con los trabajadores, pues bueno, nos parece un tema preocupante y rogamos que se realicen los procedimientos ajustándose a la normativa y a lo legalmente establecido y reglado, y sobre todo que se negocie con los trabajadores y sus representantes. Estamos viendo que puede darse una situación similar y que, bueno, se hizo una especie de negociación verbal en la situación de desalojo de la vivienda del colegio público, y entendemos que ya no se va por buen camino en ese tipo de desalojo, porque, bueno, habrá un procedimiento y negociaciones verbales, hay que dejar constancia por escrito, porque de cara a cualquier situación contenciosa, pues aunque llevemos la razón, que tampoco sabemos muy bien por qué se toma esta decisión, pues bueno, tiene que estar por lo menos regulado y tiene que haber constancia de ese tipo de notificaciones. Y de momento, a los efectos de este desalojo, solo nos consta una notificación en la que se le da un plazo de un mes. Entonces, por favor, rogamos que nos ciñamos a los procedimientos, a las negociaciones necesarias, para evitar tener que judicializar todo lo relacionado con el ámbito del personal del ayuntamiento. Señor concejal de personal, tiene usted la palabra. Bueno, aquí se está hablando muy alegremente de una situación, no sé si conocen ustedes la figura jurídica del precario, que es la posesión de un bien sin ningún título, ni causa, ni nada, simplemente por la mera tolerancia del propietario de la cosa. En el momento que se termina la tolerancia de esa posesión, no hay ningún procedimiento, ni hay ninguna obligación de negociar, ni hay absolutamente nada. Se comunica de alguna forma fehaciente que ya no se tolera esa posesión y no hay más. Y se llegará hasta donde se tenga que llegar. Es vía civil, pura y dura. Estamos entendiendo entonces que el propietario de la edificación es el ayuntamiento, no la Consejería de Educación. Efectivamente, los edificios los gestiona el ayuntamiento. Ahí vamos. Uno es la titularidad y otro es la gestión. Entonces, ruego que por favor tengamos todos esos puntos controlados y nos ajustemos muy estrictamente a los procedimientos para evitar judicializar cualquier actuación en relación a los trabajadores, que por otra parte, pues, bueno, en principio deberíamos de estar protegiéndolos y procurando un clima de trabajo laboral agradable, no contradictorio en esos temas. En relación, por ejemplo, a los olores, cambiando de tema, efectivamente yo doy constancia de que la zona que va del río o de la zona del polígono de la Barrera hacia Noreña y que atraviesa, digamos, o que entra por toda la parcela de la calle La Iglesia y que viene para toda esta zona nueva del matadero, donde están el antiguo matadero, donde están urbanizaciones y viviendas, y llegando incluso a la zona de los riegos, en horario de mañana, desde hace ya varios meses, se constata que hay unos olores que recuerdan los que hace ya años habíamos dejado atrás. Entonces, entendemos que se puede deber a algún tipo de actividad que se haya retomado, o algún tipo de hecho que durante un tiempo no tuvo lugar y vuelve a tenerse ahora. Entonces, por favor, rogamos que se mire de dónde proceden y si hay que ponerse en contacto pues con Medio Ambiente o con la Consejería de Administración Pública que lleva Medio Ambiente o con Sanidad, con quien corresponda, habrá que revisarlo. Pero entre las 9 y las 10 de la mañana, casi todos los días, no se pueden abrir las ventanas. Lo digo porque lo vivimos en directo, entonces, bueno, constatando la existencia de esos olores.
Otro tema, en cuanto a unas señales verticales que estaban en la acera de enfrente del ayuntamiento, donde se indicaba la dirección para ir a la escuelina, al ECEOMO, a la sala polivalente, observamos que están eliminadas, que no están. Preguntamos cuál es el motivo de que esa señal haya sido suprimida. No sé si identifique la situación. Lo preguntaré para el área de seguridad ciudadana, que es lo que llevan, pero preguntaré por esas señales verticales. Bien, gracias. También observamos que la señal que señala, valga la redundancia, el uso de las plazas de aparcamiento señaladas con línea verde está tapada por una terraza hostelera. Se ha dado autorización, bueno, primero si se ha visto que esa señal está completamente tapada, y segundo, si se ha dado autorización expresa para la instalación, la ubicación de esa terraza precisamente delante de esa señal. Delante de la señal no creo que esté la terraza, no creo, porque bueno, habrá que comprobarlo y visualmente en el aparcamiento estará la señal, o sea que a la hora de aparcar en esa plaza sería la señal perfectamente. Habrá que comprobarlo, se comprobará. Bien, ruego que se compruebe porque la señal no se ve perfectamente, se ve parcial y una parcialidad muy mínima. Por otra parte, preguntar si se están haciendo los controles de estacionamiento en dichos aparcamientos, porque hemos observado que hay uno o dos vehículos, principalmente uno porque es bastante vistoso, que permanece estacionado mucho más tiempo del permitido del permitido en esa zona en concreto. Entonces, que por favor, saber si se están... ¿Perdón? Sí, que la policía local está haciendo esa labor. Bueno, pues en varias ocasiones un vehículo estuvo estacionado prácticamente toda la mañana. Ponerlo en conocimiento de la policía local, por favor. Tiene todas las posibilidades de que esté sancionado. Bien, gracias. Entiendo que así sea. Bien, en cuanto al programa Diviert de las vacaciones de la Semana Santa, en la que participaron 11 niños, preguntar a cuántas jornadas, de cuántos días constó. 3 días, como les dije en comisión. 3 días. Bien. 3 miércoles y viernes de no lectivos en Semana Santa. ¿Y el número de plazas máximas permitidas o aforo? Ahora mismo no recuerdo, pero creo que eran 40. Estaba en la convocatoria. Bien. Pues entonces, si fueron 40 y tuvimos 11 participantes, bueno, barajar un poquitín y hacer un estudio de cuál fue la causa por la que no tuvo, digamos, éxito, entre comillas, esta convocatoria, porque, bueno, si el aforo pensé que iba a ser más pequeño. Si el aforo permitido ya podía alcanzar hasta las 40 plazas, me parece que una participación de 11 es bastante reducida. Entonces, que se haga un estudio para la posterior convocatoria, a ver qué pudo haber sido lo que no lo hizo atractivo. Exacto. Bueno, yo creo que más bien se va a hacer una valoración con una nueva convocatoria cuando no haya periodo lectivo. Puede que se dé en una de las posibilidades la situación que vivimos. Ya sé que a veces se reitera, pero es verdad que esta pandemia nos cambió las costumbres y otras maneras de ver y que bueno, pudiera dar miedo a los tutores o padres y madres de los menores y que no, y por eso puede ser uno de los motivos. Bueno, que se haga un estudio, supongo que ese podrá ser uno de ellos. Es lógico también por otra parte, pero bueno, también pues a lo mejor se hubiera tenido que hacer la valoración de no llegar a hacerlo o bueno, estudiarlo de cara a una posible convocatoria. Por otra parte, en la resolución de fecha 12 de abril de modificación de créditos aparece para el alumbrado público un importe de 789.983,92 céntimos. Sin embargo, en el presupuesto de ingresos, en el capítulo 1,
de transferencias a entidades públicas empresariales, aparece un importe significativamente menor, 743.043,92 euros. Si podemos saber a qué es debido. Sí, estamos hablando de cosas distintas, que me corrija el señor interventor si lo que estoy diciendo no es correcto. Es el trámite de tesorería por la subvención del DAE. Señor interventor, ¿es así como lo constante? No me consta que sea así, igual estoy equivocado, pero en principio la subvención concedida eran 789.000 euros, si no recuerdo mal. Que si no recuerdo mal, tampoco es el importe que se generó en la modificación de crédito, pero tendría que revisarlo. Vale, gracias. Pues rogaría, por favor, que se compruebe si estamos en lo cierto y de estarlo, a qué se debe esa diferencia. En cuanto a la resolución del 12 de abril de subvenciones a familias con dificultades económicas con hijos menores a su cargo, se han reconocido a 9 familias 700 euros a cada una y el importe total asciende a 6.300. Con el resto de dinero presupuestado para esta subvención, que tenemos previsto hacer alguna otra cosa. Queremos recordar que de esa partida o en esa partida se incorporaron los 3.500 euros provenientes de las donaciones de los concejales de Ciudadanos y del PSOE de este municipio. Entonces, bueno, nos gustaría saber lo que no se gastó, qué se pretende hacer. No, ya están incorporados en esa convocatoria, como les dije en comisión. Bien, pero como el importe era superior, entendemos que lo primero que vamos a gastar está incorporado, ya no hay ni primero ni segundo. Entendemos que se aplicó a esto entonces, ¿no? Sí. Bien. Por otro lado, por una factura del 17 de marzo, vemos que estamos pagando un mantenimiento del dominio Reciclar no es un marrón por importe de 181,50 euros. La pregunta es qué se está haciendo con ese dominio, porque la última noticia que aparece en el mismo corresponde a febrero del 2019 y no hay datos actualizados de la basura orgánica que se recoge ni se recicla. Y los últimos también corresponden al 2019, 2020 y lo que va del 21 no hay nuevos datos. Entonces, estamos pagando un mantenimiento de un dominio, pero que no estamos actualizando. ¿Sabe si es así o hay alguna razón por la que no se actualicen los datos? El concejal de Medio Ambiente le responderá en el próximo pleno, porque no tengo respuesta para el mismo. Bien, gracias. Con respecto a la siega del campo del Prado del Palacio del Rebollín, que se hizo hará un mes más o menos, se tenía pensado hacer una serie de actividades en el mismo, que no sé si llegaron a estar definidas, pero en realidad no se hicieron. La pregunta es si se tiene pensado aprovechar esos trabajos que se realizaron en la finca privada para hacer alguna otra actividad. Y también cuál es la razón por la que se elige una propiedad privada a la que hay que acondicionar, teniendo espacio público abierto. De eso se trataba, de tener espacio, realizar actividades en un espacio público abierto, y el ayuntamiento dispone de espacios, Noreña dispone de espacios suficientes abiertos para realizar esas actividades. La pregunta es ¿por qué recurrimos a un espacio privado? No es un espacio privado, justo la zona donde se segó, como sabe, hubo una tramitación en el registro de esa finca y se segó la parte proporcional al uso que puede tener el ayuntamiento. Y a la pregunta sobre si se tiene previsto en corto periodo de plazo hacer actividades, al día de hoy no. Allí se iba a hacer, como les comentamos, en comisiones, las actividades previstas para Semana Santa, pero debido a la climatología pues no se finalizó con la tramitación de los contratos. Bien. No puedo asegurar que exactamente se haya segado en concreto la parte que está cedida al ayuntamiento. Parece ser que la superficie segada es superior. De todos modos,
como no lo puedo constatar, lo pregunto y espero que se me confirme que exclusivamente fue esa parte, porque hay quejas vecinales de que se segó la propiedad. O sea, lo puedo asegurar, además está dimensionado, casi puedo decir que si usted mira desde abajo y cuando empieza el muro es un poco más arriba de la segunda farola, empezando ese trozo lateral. Y sí que le puedo constatar que es así. Bueno, o sea que confirmamos que solo se procedió al segado de la parte pública. Sí. Entiendo, ¿no? Está confirmando que solo se segó la parte pública, ¿no? Sí. Bien, disculpe, pero es que se le oye muy mal. A lo largo de todo el pleno la oímos con mucha interferencia, ¿eh? Por eso reitero a veces, no porque no... Vale, perdonen, sí. Bien, bien, gracias. Por otra parte, hay una preocupación vecinal por la velocidad de los vehículos en la mata. Tenemos un plan de movilidad que nos costó 12.000 euros y en él se recogía una medida precisamente para disminuir la velocidad de los vehículos en esa vía. Se tiene pensado hacer próximamente, nos parece que es urgente la medida, es decir, adecuada y urgente. Próximamente no, sí que se va a actuar en la zona, pero próximamente no. Bueno, pues rogaría que fuera a la mayor brevedad posible, porque bueno, los vehículos están pasando por allí a una velocidad excesiva en horas puntuales y bueno, los vecinos se ven con cierto riesgo. En esa misma línea de seguridad ciudadana, recordamos que una de las medidas que recoge el plan y que, bueno, que todos llevamos también en el programa era peatonalizar el centro de la villa. Entonces, nos hemos dado cuenta que en estas fiestas recientes no se cerró al tráfico la zona de la Plaza de la Cruz. Entonces, nos hubiera parecido oportuno, de cara a las fiestas, o por lo menos en el horario de máxima afluencia, y sobre todo porque había pues, niños y bueno, actividades diversas, que hubiera estado cerrada como una manera de protección de la ciudadanía, sobre todo en momentos lúdicos y de festejos. Creíamos, se valoró, pero se creía que pudiera dar lugar a aglomeraciones en el espacio que quedase cerrado, es decir, que las consumiciones se sacasen a la calle y que se utilizase para otros fines ese espacio. De esta manera, pues los viales estaban abiertos y bueno, los peatones cumplían con las medidas propias, pero si se cerraban pudiera dar lugar a generar bueno, pues otro tipo de situación o de problemática tanto a la ciudadanía en general como a los propios hosteleros, como tipos de mobiliario, cuestiones de ese tipo. Pues sí, podemos estar en una parte de acuerdo, pero por otra parte también habría que ponerse en la otra situación en la que se posibilita un entorno más disponible, sin tráfico, y que la gente estuviera más segura y un poquito más, a lo mejor más dispersa. Quiero decir que podrían caber las dos opciones. Supongo que eso es cuestión de estudio y que se valoraría. Se valoró y se optó por esa medida. Bien, en cuanto a la tala de unos árboles en una finca situada en la calle del Calvario y el Fontán, ¿se trata de finca privada o es de dominio público? Privada. Es privada. ¿Se pidió algún tipo de licencia para esa tala? Hay un procedimiento judicial al respecto, si no me confundo. De todas formas lo revisaré, pero hay un procedimiento judicial. Por el conocimiento que tenemos, porque bueno, se vio la tala de los árboles y del dominio y una de las propiedades, sobre todo la afectada por los mismos, vino al ayuntamiento creyendo que era una actuación del propio ayuntamiento y bueno, se buscó la información precisa y sabemos que había un juicio y un dictamen judicial. Perdón, no lo he entendido. ¿Se refiere a un procedimiento judicial entre los propietarios o entre el ayuntamiento y los propietarios? Entre los propios propietarios. Entre los propios propietarios. Bien, independientemente de que existiera un procedimiento judicial y que procediera la tala,
vamos, que fuera algo que judicialmente se hubiera impuesto. Entendemos que el Plan General establece en uno de sus artículos los actos, que este tipo de actos están sujetos a licencia, y a su vez también lo exige la normativa del Principado. Entonces, entendemos y solicitamos que se revise si esa actuación hubiera sido pertinente, hubiera sido necesaria la pertinente licencia. Lo preguntaré, pero de todas formas, recordarle que el Plan General no está hoy en día en vigor, de todas formas. Pero nos consta que no está en vigor, pero como determinadas cosas ya se están haciendo de cara al nuevo plan, pues podríamos ir también pensando en esto, y de todos modos hay una regulación específica del Principado que esa sí está en vigor y lo exige. Entonces rogaría que por favor se mirara. Sí, mirará. Puede que el concejal de Urbanismo, Obras y Servicios tenga esta información, la que lo desconozco en parte soy yo en estos momentos. Bien, gracias. Entonces esperamos la respuesta en el próximo pleno. Y luego ya en relación a un expediente, parece ser disciplinario, que se ha iniciado a 4 trabajadores de este ayuntamiento. Evidentemente es un expediente disciplinario que afecta a sus trabajadores y aparte no debería de ser público, pero sí nos gustaría o nos hubiera gustado que en la comisión, ya no de cara pública, pero sí de la comisión, que son a puerta cerrada, se nos hubiera dado la mínima información y las posibles causas que dan lugar a la iniciación de este procedimiento, si así nos lo confirman que está iniciado. La pregunta sería, ¿está iniciado? Está iniciado y ha sido un error el no haberlo comunicado en la propia comisión. Sí, porque bueno, es un tema más a tratar en comisión que en el pleno. Bien, pues rogaría que por favor, si estima oportuno, efectivamente, que se nos dé información en la próxima comisión de la parte del procedimiento que se puede informar, evidentemente. Bueno, pues en principio nada más. Gracias. Gracias. Pues no ha habido más asuntos que tratar, se levanta la sesión.